Bienvenidos a nuestro viaje en el tiempo, mientras profundizamos en el conflicto épico conocido como la Guerra de los 100 Años, una lucha feroz y prolongada entre dos de las naciones más poderosas de la Europa medieval, Inglaterra y Francia. Nuestra historia comienza en el siglo XIV, cuando estalló la guerra debido a una disputa por el trono francés. Inglaterra, encabezada por el rey Eduardo III, reclamó la corona francesa, lo que desató un conflicto que se extendió mucho más allá de apenas 100 años. A pesar de su nombre, la Guerra de los 100 Años no fue un conflicto continuo sino una serie de batallas y maniobras diplomáticas llevadas a cabo a lo largo de varias generaciones. Las raíces de la guerra se remontan al antiguo sistema feudal de Europa y a la compleja red de alianzas políticas que fomentó. Una de las principales causas del conflicto fue la lucha en curso entre monarcas y nobles por el poder y la supremacía. Esta lucha interna creó una oportunidad para que Inglaterra desafiara la debilitada autoridad de la monarquía francesa, lo que llevó al estallido de la guerra. En el centro de esta lucha se encuentran las cuestiones entrelazadas de soberanía y sucesión. Mientras Inglaterra impulsaba su reclamo dinástico al trono francés, Francia, a su vez, resistía la invasión inglesa y defendía su integridad territorial. Ambas partes hicieron alianzas estratégicas y buscaron apoyo extranjero, exacerbando el conflicto y convirtiéndolo en un crisol de la política internacional. La alianza de Inglaterra con los flamencos y la alianza francesa con los escoceses complicaron aún más la situación. Este prolongado conflicto fue testigo de una serie de acontecimientos turbulentos, como el ascenso de Juana de Arco, una campesina que inspiró al ejército francés con su fe y determinación inquebrantables. A pesar de su heroísmo, las hazañas de Juana no pudieron evitar el devastador costo de la guerra para ambas naciones. La Guerra de los 100 Años aceleró el declive de la caballería y del sistema feudal, catalizando la transición hacia una forma de gobierno más centralizada y nacional tanto en Inglaterra como en Francia. Esta transformación fue impulsada en parte por los factores económicos y sociales que surgieron tras esta guerra prolongada. Las últimas etapas de la guerra vieron el surgimiento de arcos largos devastadores, que transformaron el campo de batalla y sentaron las bases para nuevos patrones de conflicto militar. La importancia de la infantería y los famosos arqueros ingleses dejó una huella imborrable en la evolución de la guerra. En medio de esta era turbulenta, nuevas dinastías echaron raíces y remodelaron el panorama político en Inglaterra y Francia. El ascenso de la Casa de Valois en Francia y las posteriores guerras de las Rosas en Inglaterra marcaron el final de la Guerra de los 100 Años, dejando un profundo legado que resonó en toda Europa. A lo largo de los siglos, la Guerra de los 100 Años ha inspirado el arte, la literatura y, de hecho, el curso mismo de la historia. Los ecos de esta lucha épica se pueden sentir incluso hoy, mientras Inglaterra y Francia mantienen su rivalidad profundamente arraigada, al mismo tiempo que forjan una alianza cooperativa dentro de la Unión Europea. Al reflexionar sobre la guerra que cambió el curso de la historia y creó un legado que resistió la prueba del tiempo, queda claro que la Guerra de los 100 Años no fue simplemente una lucha por la supremacía, sino un viaje de autodescubrimiento y transformación tanto para Inglaterra como para Francia. Sin embargo, en medio de este torbellino de cambios, los pueblos de estas dos naciones perduraron, mostrando resiliencia, coraje y un espíritu siempre duradero que ilumina las páginas de la historia. Su historia sirve como un conmovedor recordatorio de la capacidad humana para superar la adversidad, y el triunfo del espíritu humano sobre los vendavales del tiempo. La Guerra de los 100 Años nos recuerda que la historia no es solo una historia de héroes y reyes, sino también un testimonio de las vidas y sueños de innumerables personas cuyos nombres pueden olvidarse, pero cuyo espíritu colectivo continúa dando forma a nuestro mundo. Solo por esa razón, el estudio de la historia es una búsqueda del valor eterno y la relevancia eterna. Al concluir este viaje a través de los anales del tiempo, recordamos el profundo impacto que tuvo la Guerra de los 100 Años en las naciones, los pueblos y la cultura misma de Europa. Los ecos de este conflicto continúan resonando en los pasillos del tiempo, una historia atemporal de coraje, determinación y supervivencia frente a la adversidad. Ya sea el choque de ejércitos en el campo de batalla, la inspiradora historia de una campesina convertida en heroína de guerra o el espíritu perdurable del pueblo en medio de los estragos de la guerra cada aspecto de la Guerra de los 100 Años sirve como símbolo de la humanidad. Potencial ilimitado para trazar su propio destino. Con cada cambio de poder, cada victoria reñida y cada derrota devastadora, la Guerra de los 100 Años dejó un impacto duradero, influyendo en la trayectoria de cada nación involucrada, y dejando una huella indeleble en la historia de Europa, y, de hecho, el mundo, tal como lo conocemos. Desde los campos llenos de humo de Agincourt hasta la inquebrantable determinación de la patriota Santa Juana, la Guerra de los 100 Años fue un crisol de coraje y miedo, valentía y astucia. Probó a individuos y dio forma a naciones y, al hacerlo, ofreció lecciones que perduran en los corazones y las mentes de generaciones.
Ya sea el uso innovador del arco largo, el surgimiento de nuevas dinastías, las semillas de la democracia parlamentaria sembradas o el espíritu valiente de Juana de Arco, cada aspecto de la Guerra de los 100 años ha dejado un legado duradero que continúa a influir en nuestro mundo hasta el día de hoy. Al concluir nuestro viaje a través de este tumultuoso capítulo de la historia, lo invitamos a considerar los paralelismos entre la Guerra de los 100 años y los complejos desafíos internacionales de nuestro mundo actual. Si bien mucho ha cambiado, la historia tiene una manera de informar el presente e iluminar nuestro futuro. Cuando el sol se pone en un capítulo del pasado, sale en un mundo nuevo que lucha por la paz y el entendimiento. Aunque los ecos de la Guerra de los 100 años siguen resonando en nuestro mundo, podemos buscar puntos en común y aprender de las lecciones de la historia para allanar un camino de cooperación y armonía. Con la sabiduría del pasado guiándonos, nos encontramos en el umbral de un futuro lleno de potencial. Las lecciones aprendidas de la trascendente historia de coraje y resistencia en la Guerra de los 100 años nos inspiran a luchar por un mundo donde nuestras batallas se libren con palabras, no con espadas, y nuestras victorias sean compartidas por todos. Así como la Guerra de los 100 años cambió el curso de la historia y creó un nuevo orden mundial, nosotros también, como administradores de una sociedad globalizada e interconectada, tenemos el poder de moldear el futuro y continuar el viaje hacia un mundo donde los conflictos se resuelven y la paz perdura. Mientras nos despedimos de la tumultuosa saga de la Guerra de los 100 años, recordemos que la historia se compone de muchas historias, cada una de las cuales se hace eco de la resiliencia del espíritu humano y la profundidad de nuestra experiencia compartida. De esas historias obtenemos la fuerza y la sabiduría que pueden guiarnos en el camino que tenemos por delante. La Guerra de los 100 años perdura como un poderoso recordatorio del inmenso potencial y el costo humano del conflicto. Pero a través del crisol de esta lucha, también vislumbramos el poder de la unidad y la capacidad duradera del espíritu humano para superar la división, hacia la cooperación y, en última instancia, hacia la paz. La Guerra de los 100 años abarcó los momentos cruciales de la Edad Media, cerrando la brecha entre el sistema feudal y la era naciente de los Estados-nación. Esta transición trascendental, impulsada por el fuego y la forja de la guerra, sentó las bases esenciales para el panorama político, económico y cultural de la Europa moderna. A medida que avanzamos, mantengamos firmes las lecciones de la historia y el faro del pasado, sacando fuerzas del coraje de quienes nos precedieron. En un espíritu de camaradería, esforcémonos por lograr la armonía, la resolución y la paz, porque no hay mayor testimonio del espíritu humano que la búsqueda de un mundo sin guerra. La Guerra de los 100 años es un testimonio de la naturaleza resiliente y en evolución de la humanidad. Nos recuerda, en términos muy claros, que el espíritu humano, cuando se enfrenta a la adversidad y el conflicto, puede elevarse y trascender, forjando un nuevo futuro guiado por la sabiduría del pasado ganada con tanto esfuerzo. Al concluir nuestra exploración de la Guerra de los 100 años, tenemos la esperanza de que aprecien la importancia de este conflicto en la configuración del futuro de Europa, y descubran conocimientos a los que podamos recurrir mientras navegamos por el complejo, traicionero pero esperanzador viaje por delante. En nuestro mundo moderno, el legado de la Guerra de los 100 años perdura, no solo en las páginas de los libros o en la piedra, y la tierra de los antiguos campos de batalla, sino también en la perseverancia, en las escaramuzas superadas, en las lecciones aprendidas y en la búsqueda incesante de un mundo donde la guerra sea un recuerdo. Con un pie apoyado en el pasado y el otro avanzando hacia el futuro, ahora nos despedimos de los anales de la Guerra de los 100 años, sus historias de heroísmo y tragedia. Sin embargo, sus lecciones, espíritu inquebrantable y sabiduría tranquila continúan guiando e informando nuestro viaje continuo, a través de las páginas del tiempo.